Bienvenidos a Un Café en el Baratí, este espacio donde dos amigos, yo Eloy y yo Sai, hablamos de One Piece, anime y todo lo que nos gusta del mundo friki en general. En este primer café con vosotros queríamos compartir un tema muy especial, que bueno, ya lo ha dicho Eloy, queríamos hablar de One Piece, y es que es una serie que hemos visto nosotros desde muy pequeñitos y queríamos hablaros de todo este recorrido y todo lo que nos ha marcado a lo largo de la vida, de todo este recorrido, ¿no? Entonces, Eloy, por favor, ¿cómo empezaste a ver tu One Piece? Pues mira, es muy buena pregunta esta. Si no supieras que te van a hacer, ¿verdad? Pues mira, yo empecé a ver One Piece cuando lo comenzaron a emitir por primera vez en España, que creo que era en Telecinco, y después creo que lo pasaron a la privada en Fox Kids o Jetix o algo así se llamaba, y es así como me introduje yo al mundo de One Piece. ¿Qué ¿Y tú? tenías tú? Pues si lo emitieron más o menos en 1997, creo, pues 7 añitos. Madre de Dios. Madre de Dios. Hostia, tan viejos somos ya. Desgraciadamente. Bueno, One Piece lleva. Sí, desgraciadamente sí. Sí. Bueno, yo, en contrapartida a él, ¿vale? Y creo que como mucho niño catalán, él no cuenta. Pero lo soy también. Yo lo empecé a ver en el 3xl.net, que era como un espacio que había en una cadena catalana que daban muchísimo anime. ¿Ya era 3XL en ese momento? ¿O era K3 No lo sé, o...? o puede ser que era... Sí, no sé. Yo, mi memoria, porque soy un poco Dori, ¿vale? Solo recuerdo el 3xl.net. Es verdad que antes tenía otro nombre, no sé en qué momento lo cambiaron, pero bueno, yo ahí veía One Piece. Punto. Sí, bueno, sí, en la catalana, eso es lo vaya. importante. Y lo veía en catalán. O sea, que es obvio. Pero es un tema que ha habido mucha disputa entre nosotros porque, claro, cada doblaje es distinto. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que yo me enganché a estas aventuras, a esta aventura de Luffy con sus nakamas, también de pequeña. Quizás no tan pequeña como tú, porque llegó un poquito más tarde a Cataluña, pero sí que es verdad que desde que llegó a la pantalla, aquí una niña se enganchó y la niña creció y ahí sigue. ¿Y tú te acuerdas cuál fue tu primera impresión de One Piece? ¿O qué es lo que te atrajo de la serie? Yo creo que realmente en ese momento no era consciente de todo lo que se venía de One Piece, porque claro, o sea, obviamente One Piece nos ha hecho boom en los cerebros y Oda ha acabado con nosotros. Pero en ese momento realmente solamente estaba pendiente de las aventuras. Me encantaba Zoro, o sea, la voz además de Zoro en catalán me flipaba. O sea, era como, me fascinaba todo el personaje, la voz, todo lo que me envolvía. Luffy me encantaba. Entonces, no te sé decir una primera impresión porque, ya lo he dicho, soy Dory, mi memoria es nula, pero sí que lo guardo con mucho cariño y guardo con mucho ímpetu de ese Zoro, ese inicio, que en castellano lo he visto alguna vez y me pasa con Usopp, porque el doblaje de Usopp es espectacular. Pero, ¿tú te acuerdas? Yo sé que tú sí que te acuerdas, seguro. Es que el Eloy tiene una memoria, tío, finísima. A ver, o sea, me acuerdo y no me acuerdo. El Eloy de, pues, 7 años en ese momento, 8 o los que fueran, vivía un poco como las series y el anime de una forma diferente al que lo puedo vivir ahora, ¿no? Y valoraba como otras cosas. Otros aspectos. Pero sí que es cierto que me atrapó desde el principio. Yo creo que en su momento lo que me gustaba es que me reía muchísimo con la serie. One Piece es una serie que tiene muchísimo humor y además en el doblaje en castellano es que son las risas porque es un cachondeo increíble. Hay que decir que sí, que yo soy pro One Piece en catalán porque crecí con él en catalán, pero es que el doblaje en castellano es que es tan raro, es que es maravilloso. Es buenísimo y tiene muchos detractores, pero es que creo que está muy currado en el sentido de que sobre todo en ese entonces que quizás no había tanta información del contenido de los animes y tal, supieron muy bien plasmar como las personalidades de los personajes y atribuirle en su propia forma como un girillo nuevo, ¿no? Y que lo han sabido como muy bien trasladar al formato y al público al que iba dirigido en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí es algo que la verdad es que me atrapó muchísimo. Pero seguro que tienes un momento
en el que tu cabeza hizo y dijo, esta es mi serie. Quizás de más grande, porque de más adulto, claro, concebimos las cosas de distinta manera y tenemos otra visión, ¿no? Pero, ¿qué momento fue ese para ti? Claro, yo creo que sí, que es una cosa que quizás cuando la comencé a ver no lo tenía tan claro, o no era una cosa como que tenía interiorizada, pero sí, por ejemplo, que el anime de One Piece en español cubrió la saga de East Blue, Arabasta y Skypiea, y después ahí pues hicieron un parón y no subieron más episodios. A mí el arco que sin duda me marcó fue Arabasta, tú bien lo sabes. Estoy riendo porque esperaba esa respuesta, básicamente. Entonces a mí ese arco es como un arco que durante muchos años ha sido mi arco favorito. Lo he revisto un porrón de veces, no te sabría decir cuántas, me lo sé de memoria casi. Y para mí ese fue como un antes y un después para decir, coño, esta es una serie que me encanta y que quiero seguir viendo para siempre, ¿no? Pero sí que quizás como de una vez, en los tantos rewatch que he hecho de One Piece y ya Porque con... la gente se vuelve a ver One Piece. No es suficientemente larga. Sí, nosotros varias veces, de hecho. Eso, con un punto de vista más adulto, para mí, sin duda alguna, el primer punto como de inflexión es en Arlong Park, el momento de Nami pidiendo ayuda a Luffy. ¿Tú qué dirías? ¿Tú tienes como algún momento como que... Es que mi momento es ese. Ese, ¿no? O sea, es lo que decía, yo empaticé mucho con Zoro porque me gustaba mucho como personaje, pero realmente el personaje, el momento que me hizo poner los pelos de punta, que no fue mi primera llorera con One Piece, pero lloré a mares en ese momento, el Ayúdame Luffy, el momento del sombrero. Uf, mira, si es que ya se me están poniendo los pelos de punta de recordarlo, o sea... Pero ya era algo que te impactó en su momento. Porque yo lo vi un poquito más adulta que tú. En Cataluña llegó un poquito más tarde y yo quizás ya ya me enganché a la serie con quizás 12 o 13 años. Vale. O sea, no era tan pequeña como tú cuando empecé a verlo. Y ya tenía una conciencia, ya sabía, ya podía leer un poquito entre líneas lo que se venía. Y fue... Nami ya, bueno, que hablo mucho de Zoro, pero que yo también, o sea, amaba a Nami ya en ese momento. O sea, que hablo de que Zoro porque me marcó, fue el primer personaje que más me marcó, pero Nami en cuanto se empezó a ver el trasfondo del personaje, es maravilloso, porque claro, en la primera aparición de Nami, que está allí, que se cambia de ropa haciendo así, ahí en ese momento la verdad es que dije, mira, hace magia, pero ya, ¿sabes? O sea, no era en plan de, uy, qué pedazo de personaje, no. Hay que decir las cosas como son. Pero es que Arlong Park, a mí Arlong Park, de hecho, cuando hay gente que no ha visto One Piece y me preguntan hasta dónde me recomiendas, o sea, cuál es el punto de inflexión, hasta dónde me recomiendas ver para yo saber si me va a gustar o no me va a gustar, siempre les digo que hasta Arlong Park, porque no son tantos capítulos, creo que son 40 y pico, que al final son capítulos de 15 minutos si lo recortas. Y es que si Arlong Park no te ha transmitido nada, creo que no lo va a hacer la serie en general. Porque ya ahí ya se ve la intencionalidad de Oda, ahí ya empieza a dibujarse y empieza a verse. Sí, siempre no. Hay mucha gente como que dice, One Piece no se pone bueno hasta que han pasado 300 capítulos. Mentira, ¿no? O sea, totalmente mentira. Yo creo que hay como dos puntos como de inflexión, ¿no? Para decidir si One Piece es para ti o no. Primero este momento, ¿no? De Arlong Park con Nami, y después yo creo que es Arabasta, que es como el primer arco al uso de lo que después vienen siendo la estructura que conocemos de arco, ¿no? Y gran saga y tal. Y yo creo que si ese arco no te ha dicho nada, sobre todo con la despedida también, ¿no? De ese arco. ¡Qué bonita! Entonces ahí sí que es en el momento que diría en plan, bueno, pues quizás One Piece no es para ti, ¿sabes? No hace falta que sigas viendo. Sí. ¿Se va a poner más bueno? Sí, pero no hace falta tampoco que te tragues 300 capítulos si no lo estás disfrutando. Ahí está. Porque tú, Eloy, o sea, bueno, creo que también os habrá pasado a muchos de vosotros, Nakamas,
porque creo que todo fan de One Piece nos hemos dado un break en algún momento de la serie. ¿Tú en qué momento dijiste break, Kit Kat, ya? Pues mira, yo creo que así un break de forma consciente yo no lo he hecho, sino que como dije antes, pues yo lo veía en español, entonces en español abarcaron hasta Skypiea y ahí pues un poco me desentendí de la serie porque no había nada más que ver, ¿no? Y en su momento, como no teníamos tampoco la forma en la que consumimos, bueno, ya no solo anime, sino contenido en general, ¿no? A través de internet o streaming o lo que sea. Pues yo en ese momento pues dije, pues hasta aquí hemos llegado y no hay más, ¿no? Aventura en la cama, ¿no? Y como sí que es verdad que yo sí que sabía, ¿no? Que más adelante lo comenzaron a hacer en catalán, como has dicho tú, pero yo al haberlo visto siempre en castellano nunca conseguí como ponerme a verlo en catalán, no me gustaba, era como que en mi mente no cuadraba nada con lo que yo ya tenía. Entonces sí que aunque en catalán doblaron más que en castellano, pues nunca lo llegué a ver. Entonces ahí es donde yo tuve como un poco mi break con la serie. ¿Y tú? Curioso. Yo... Es que me pasó un poco lo mismo y no lo mismo. Ok, expliquémonos. Centrémonos. Yo podríamos decir que hice como 2 breaks, ¿vale? Uno fue pues porque lo daban en la tele y no sé si es que lo cambiaron de horario o cosas de la vida, porque en catalán lo doblaron hasta Amazon Lily, pero es posible, no sé, quizás patino ahora mismo, que estuvieran doblando o que lo cambiaron de hora o que dejaran de doblar durante una temporada, no sé qué pasó ahí, ¿vale? Pero yo desconecté completamente. También es verdad que en esa época éramos adolescentes y estábamos más pensando en la fiesta que en ver One Piece, las cosas como son. Pero yo, bueno, desconecté, que me quedé a mitad de Water 7. Gran momento para hacer un parón. Yo, en ese momento, la Sae del pasado dijo, hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando retomé One Piece, fue un momento que tú te enfadaste. Bueno, te enfadaste. No te enfadaste, pero fue en plan de, pero Pili, ¿qué me estás diciendo? Y es que, claro, ¿qué pasa? Que como yo me había parado o quizás habían terminado Water 7 y me faltaba Nis Lobby, yo cuando la retomé, porque conocí a Eloy, y Eloy me dijo, tienes que volver a retomar One Piece. Yo la retomé. Y por la muerte del Merry... Ah, vale. No sentí nada, ¿vale? O sea, que hoy en día, ¿vale? Lo llevo tatuado porque es pensarlo y lloro a mares. Pero en ese momento, la Sae del futuro del pasado. Del futuro al pasado. Ojalá te imaginas esa fruta de la de Oden, ¿sabes? La mujer. No, esa era del pasado, Bueno, ¿no? pues es verdad, era el Chacolín. Bueno, no me acuerdo. Bueno, sí, es verdad, era del pasado. Ay, qué tonta estoy. No, saltaba al futuro. Bueno, nos estamos yendo por otro lado, da lo mismo. La cuestión es que no me gustó. Y el Eloy me dijo, pero Pili, pero ¿cómo te puede gustar? Sí, es cierto que te hice bullying bastante durante un tiempo en plan, pero a ver, tú no puedes decir que eres fan de One Piece si no has sentido nada con este momento. O sea, es imposible. Ya, realmente es así. ¿Qué pasó? Que volví a como ver la serie y cuando volvimos a ver cuando volví yo, porque el Eloy ya pues, la puedo ver 40.000 veces sin mí. Cuando volví a verla, claro, lloré a mares, pero a mares. Que eso era lo que el Eloy quería. En plan, ¿ves? Ahora sí. O sea, le gusta ahora verme sí. sufrir, básicamente. Eso no es cierto. bueno, un poco sí. Y claro, ya ahí seguí con el anime y me puse al día, que en ese momento iban por Dressrosa. ¿Qué pasa? Que pues aquí es cuando hice mi segundo parón. Porque, bueno, parón y no parón también, ¿vale? Porque llegó un momento en que los capítulos era gente corriendo en una jaula. Una jaula de hilos que había hecho el otro y la gente corría y durante 15 minutos del capítulo no pasaba nada y pasaba algo en un minuto. Era como... Oh. Me dijo mi cerebro, no, o sea, esto no. No puede ser, esto no puede ser. ¿Y qué pasó? Pues que dejé de ver anime
pero me pasé al manga. Y fue cuando yo empecé a leer el manga. Y luego más tarde, cuando terminó Dressrosa, sí que decidí volver a verme el arco. Y de hecho, hoy en día me parece que es un arcazo. Es que es muy bueno. Los arcos, sobre todo estos que son tan extensos, cambian mucho la percepción a si los ves semanalmente, Claro. a si los ves en pack. Ahí está, porque yo cuando lo volví a ver, que lo vi todo conjunto, no se me hizo tan pesado. Sí que es pesado, sí, de narices. Pero al verlo del tirón fue como, sí, pero no. Y sigo pensando que Dressrosa es muy buen arco. Pero ya a partir de ahí, cuando volví a retomarlo, pues fue del tirón. Ya hasta hoy en día, y con el manga igual, que tú no sé en qué punto volviste a... Bueno, volviste no, cogiste por primera vez el manga. Pues yo retomé el anime cuando iba a la universidad porque pues en una de estas clases en las que no son de lecciones en sí, sino que tienes como trabajo libre para trabajar y tal, vi que un compañero lo estaba viendo y fue como, hostia, esto es One Piece, ¿no? No sabía que te gustaba, no sé qué. Y lo típico que me preguntó en plan, sí, ¿tú dónde te has quedado? Es que y yo le dije, bueno, pues en la isla del cielo, no sé qué. No, tienes que ponerte al día, es que ahora está brutal, no sé qué. Y me costó porque el hecho de comenzarlo a ver en japonés fue como un poco cuesta arriba, que después es como la mejor decisión que puedes tomar en tu vida al verlo en japonés. Bueno, esto también, en empezar a ver One Piece en japonés, hizo que empezáramos a ver otros animes en japonés también. O sea, fue como un abanico de posibilidades dentro de lo que era el mundo. Claro. Y entonces ahí sí que me vi como del tirón como 300 capítulos, porque claro, me tuve que ver pues Water 7, Enies Lobby, Thriller Bark, Impel Down, Shabondi y Marineford. Y claro, al final donde yo me puse al día fue justo al empezar el time skip, que es un momento perfectísimo para ponerse al día. ¡Dios! Claro, y entonces pues es cuando nos conocimos nosotros, porque nosotros nos conocimos cuando teníamos que 18, 19, algo así, y a la que ya descubrí que a ti te gustaba One Piece fue como, Pili, tienes que ver One Piece, esto es una fucking locura, te va a encantar. Y después al manga, yo no lo había leído nunca, porque yo había sido siempre del anime, y me lo comencé a leer cuando creo que iba a empezar... O estaba acabando Whole Cake, iba a empezar Wano, algo así, y tú ya ibas al día y pasó lo del Year 5. ¡Madre mía! Y me dijiste, Eloy, tienes que pasar al manga. Ya, fue un poco antes que pasara eso, pero cuando ya empezó como Onigashima y todo esto, ya estaba en plan, Eloy, o sea... Pásate al manga, sí, en plan, necesito hablarlo con alguien y es que te vas a spoilear fuertemente y me lo vas a agradecer. Sí. Y entonces, como para ponerme un poco así en situación, me leí Whole Cake, que era el último arco que yo había visto en anime, que también me costó, como a ti, Dressrosa. Y claro, después en el manga me flipó Whole Cake. Es que es muy buena. Y entonces ya por ahí fue como non-stop. Y ahora me encanta, entonces ahora es eso, vamos al día de las dos cosas y estamos todo el rato non-stop hablando de One Piece. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. Bueno, dos cositas que están relacionadas. Una es que has dicho que un compañero tuyo de la uni te volvió como a incitar a que retomaras One Piece, el anime. Y luego la otra es que yo, porque soy muy mala, le incité a que volvieras de que empezaras a leerte el manga, porque claro, frase típica, es que se está poniendo. Entonces, esto refleja que realmente los que somos nakamas, simplemente con decirnos, retómalo porque no veas cómo se está poniendo, hace que vuelvas al inicio, o sea, que te vuelvas a introducir dentro de todo el universo de One Piece, ¿no? Pero, ¿cómo le explicas a alguien que no tiene ni idea de lo que es One Piece? ¿De qué va? O sea, hola, ¿qué tal? ¿De qué va One Piece? Pues es muy difícil, de hecho, ¿no? Es como nosotros que lo vivimos muy apasionadamente,
bueno, en general cuando vemos animes y nos gusta, ¿no? Pero con One Piece en concreto es como que lo vimos todavía más intensamente. Es muy intenso, sí. Y entonces, claro, a mí me gusta hablar de One Piece todo el rato y siempre quiero incitar a que la gente lo vea, ¿no? Para poder hablar con más personas de One Piece. Entonces siempre es como un challenge el incitar a alguien nuevo, ¿no? Para que lo empiece. difícil. Primero porque tiene una lista infinita de capítulos y eso asusta muchísimo. Sí. Pero después porque es muy difícil de definir One Piece. A diferencia de otras series que son bastante como sencillas de decir, pues mira, es este personaje que quiere hacer esto y pasan estas cosas. Con One Piece es muy difícil porque sí, evidentemente lo puedes explicar así, ¿no? Pues esto va del protagonista, que es Luffy, que quiere ser el rey de los piratas y se va de aventura por el mar y va conociendo a nueva gente, va derrotando a X villanos, Ya, tío, pero en es que verdad no es eso. en One Piece no es eso. Es muy heavy. O sea, es eso, pero no es eso. Claro, o sea, hay muchas más capas dentro de One Piece, ¿no? Y es como, bonita. hay muchos temas que nunca si alguien te explicara eso de One Piece, nunca te podrías imaginar que se tratan. Además, temas muy oscuros y duros, ¿no? Como la esclavitud, el racismo, la trata de personas, El canibalismo. el canibalismo. Es que, bueno, yo ahí me quedé a cuadros, lo siento, o sea, eso me No impactó sé, sí. mucho. La corrupción del gobierno, hay mucha política en One Piece también, ¿no? Entonces como... Bueno, One Piece no es política, no, amigo. One Piece es política. O sea, es que tela. Si alguien ha visto One Piece y dice que no es política, no sé qué serie ha visto porque creo que no he visto serie más política que One Piece. Es más, han habido un montón de revueltas donde se han empleado banderas de los Mugiwara como símbolo de libertad. Ahora últimamente muy O sea, es heavy muy esto, heavy. ¿eh? O La sea, influencia que está teniendo, o sea, es muy impactante. dentro de nada vamos a ver que muchos países no van a dejar emitir One ¿Te Piece. imaginas censurado? O sea, solamente por la libertad. O sea, flipas, ¿eh? O sea, me parece increíble. Por eso que una persona que no ha visto One Piece debe de flipar, porque mucha gente que te habrá pasado, sobre todo generaciones más por encima de nosotros, piensan que son puros dibujos chinos. Y es que te lo dicen así, con todo el racismo, venga, ¿sabes? Te lo meten así. Cuando es que es lo que dice Lloyd, tiene un trasfondo que, o sea, a mí me parece una fantasía. Claro, yo creo que además es como uno de los puntos fuertes de la serie, ¿no? Que ahora si quieres podemos comenzar como a hablar un poco de qué es lo que más nos gusta de la serie o cuáles creemos que son los puntos fuertes, pero yo creo que algo que hace muy bien Oda, ¿no? Es tener esta capacidad de encubrir todos estos temas tan Sí. duros delicados, o tan delicados y tan presentes en nuestra historia de una forma como disimulada, como que al final están cubiertos por este tono mucho más humorístico, más desenfadado y tal, y es como que entra muy bien, Sí, ¿no? completamente. Sí. Porque hay otras series, sobre todo, que si no estás buscando eso de una serie, te puede chocar mucho, te puede parecer como forzado, o te puedes decir, ay, no me apetece tener que tratar estos temas, ¿no? Pero... Sobre todo los temas políticos son temas que si no entiendes un mínimo, no te interesa realmente. Es como que te aburre. Pero sí que es que Oda lo hace muy, muy bien. O sea, es un genio. En ese campo es un genio. ¿Qué otras cosas son las que te gustan a ti o crees que son los puntos fuertes de la serie? Es que tiene muchas cosas buenas. No solamente todo lo que hemos dicho, ¿no? De que está muy bien escrito, muy bien narrado. Por cierto, o sea, una de las cosas que me gustan mucho, no solamente todo lo que hemos hablado, sino que el cómo describe a todos los personajes, el trasfondo que le da a todo y cada uno de ellos. O sea, es que personajes secundarios que tienen más trasfondo que el armario mío de la habitación. O sea, ¿sabes? O sea, es que dices, pero ¿cómo puede tener tanta mochila, tío? O sea, es increíble. O sea, es una de las cosas que más me gusta. Y es especialmente increíble porque en One Piece hay una cantidad de personajes surrealistas. Que dices, es que hasta el más villano, bueno, lo estamos viendo ahora, spoiler, si no vas al día, lo estamos viendo ahora mismo con Teach. O sea, estamos entendiendo de dónde viene todo lo suyo. Bueno, entendiendo tampoco porque era bebé, pero ya me entendéis, que estamos viendo
un montón de cosas que personajes que creemos malos no son tan malos. O tienen un trasfondo. Bueno, luego hay malos que son malos porque son malos, ¿vale? Pero como Doffy me parece un personaje increíble también. O sea, dentro de que es malo, está súper bien redactado. O sea, está muy bien explicado. O sea, y bueno, y los personajes y todo lo que decía. Luego también hay una cosa que me gusta mucho en One Piece y es la lealtad. La lealtad de los Mugis me parece increíble. Mira, se me está poniendo la piel de gallina, tío. O sea, es que me parece súper heavy. Entonces, es como... Tío, eso sí que es amistad. Porque la gente que dice en One Piece va a ser la amistad. No va a ser la amistad. Lo digo yo. Bueno, y lo dice Oda, que no. Oda. Si lo dice Oda, va a misa. Pero es increíble también cómo plasma esos sentimientos, esos feels. Otra vez, ¿no? Bueno, vamos a ser muy pesados, ¿no? Pero creo que One Piece se sabe distanciar muy bien porque al final este es una temática, un cliché bastante dentro de... En general, el amor y la amistad, sí. Sí, en general, en los shonens y en el manga, pero en otros como que se nota mucho, ¿no? Como que es el poder de la amistad y es como, bueno, vaya guionazo, ¿no? Pero aquí realmente sientes como este amor que hay entre los protagonistas, entre la tripulación de Luffy, a un nivel que tú te sientes parte de ellos, ¿no? Entonces, cuando pasa algo, es como que incluso cuando lo comentas, te incluyes dentro de la conversación. Fíjate, se me ha puesto la piel de gallina solo de hablar de ello. Entonces, creo que para mucha gente, ¿no? El que One Piece sea largo es algo negativo. Yo creo que positivo. En este caso es una de las cosas que una serie larga se beneficia, porque las relaciones están muy masticadas, pueden evolucionar de muchas formas y al final, bueno, si está bien hecho, pues conectas muchísimo con estos personajes. Bueno, de hecho, a mí es lo que me pasa mucho hoy en día con muchos animes que son cortos, ¿no? Y es que me falta empatizar. O sea, ahora está de moda, además, el cargarse personajes. O sea, ahora es como que todos los animes, todos mueren, quedan 2 o 3 vivos. Es como, vale, ok, déjame alguno vivo, hostia, que me cae bien. Pero me falta empatizar con personajes, porque es como que me falta conocerlo y hacer que esa muerte me impacte. Porque hay muchos personajes que mueren y digo, bueno, pues uno menos. Sí, ¿sabes? Literalmente, o sea... Pues ha muerto. ¿Sabes? Que, de hecho, yo creo que tú y muchos pensamos que eso es algo negativo en One Piece. El que no muera nadie. Sí, bueno, a ver, no es que no muera nadie en sí. Es verdad que muere mi esposo. ¡Mi esposo muere!, ¿vale? Sí que es verdad que a Oda no le gusta en general matar a los personajes, ¿no? Es algo que no le ha gustado nunca. Lo ha dicho él en entrevistas, en SBS, en todo. Pero yo creo que el mayor problema que hay con eso no es en sí que no mate, porque sí mata y cuando mata duele mucho, sino que crea como estos momentos tan grandilocuentes, ¿no? Tan dramáticos, tan perfectos tan narrativamente, para después decir, ¿sabes qué? No. Estamos hablando de uno en concreto, además, ¿verdad? Bueno, este es el que creó la tendencia y yo creo que se ha quedado como meme ya de la comunidad y es evidentemente la muerte de Pell, que eso no tenía ningún sentido. Hizo Oda este momento perfectísimo que como épico, guardián de Arabasta se sacrifica por todo el pueblo para decir, ¿sabes qué? Era Bromi. Que además que es un personaje que dices... Puedo entenderlo como que te puedas arrepentir con personajes que narrativamente tienen un peso grande, sí, ¿no? Sí. Pero es en plan, es un personaje que no va a volver a salir en toda la obra. ¿Qué más te daba dejarlo muerto o vivo? Ahora es cuando te lo mete en la guerra final y tiene un pedazo de papel. No. pasa. No, pero es eso. Y ya no es eso porque al final, en retrospectiva, hace pues que esa muerte ya no sea tan... emotiva, sino que te hace dudar de los próximos momentos, ¿no? Parecidos. Entonces siempre estás dudando en plan, ¿pero esta persona está muerta de verdad o va a aparecer luego? Entonces, pues quita un poco como... Esa seriedad y esa forma de creer en la historia, ¿no?
Aparte de eso, ¿tú dirías como que hay otra cosa en One Piece que es que flojea o que no te convence? Bueno, de One Piece, anime o manga. Lo que quieras. Porque a mí, Bueno, por yo diría ejemplo, como concepto en sí. sí, a mí, por ejemplo, en lo que son el manga, me falta vivir las peleas. O sea, realmente, claro, yo entiendo que cuando luego lo ves en anime, es como que, ¡buah! Tiene una animación, la música, la banda sonora, la epicidad, ¿no? El movimiento. Pero yo cuando leo el manga, que quizás soy yo, no me entero de una mierda. O sea, lo siento, no me entero de lo que pasa. No hay más. Que quizás soy yo, que es mi percepción, pero porque yo soy, ya sabes que soy muy especial, tiendo a volar así. ¿Qué ha pasado aquí? Pero eso me falla, por ejemplo, en el manga. Me falta sentirlas. Yo es algo que para mí no es un gran problema porque me pasa un poco con todos los mangas que me he leído que son shonen, que es en plan de no sé lo que estoy viendo, ya me lo explicará el anime, entonces un poco los leo esos momentos así. Sí que es verdad que también nosotros hemos pillado el manga en un momento en el que pues ya han pasado pues 27 años o algo así desde que comenzó el pobre Oda a dibujar esto y evidentemente aunque se quiera o no pues hay un declive en la técnica, bueno, no tanto en la técnica, sino en la calidad del dibujo, Ya. en que Oda no tiene tanto tiempo para hacerlo, también es más mayor, entonces se nota que el dibujo en sí, aunque ha evolucionado, ahora tiene mucho menos detalle que, por ejemplo, que lo tenía al principio. Yo que, pues un día me dio un de esto y me compré el cofre con famoso los cofre. primeros 23 tomos que son y me los he leído. Hostia, el dibujo ahí tiene muchísimo detalle. Siendo que sí es el estilo de One Piece, ¿no? Que es muy característico, pero el dibujo tiene mucho detalle y las peleas se leen mucho mejor que como se leen ahora. Entonces yo creo que es una cosa de, bueno, que el señor se está haciendo mayor y pues al final Es lo que hay. es lo que hay. Es lo que hay. Que Pero igual sí, esa podría tener un poco de ayuda al señor. Pues sí, igual le iría bien. Comentas, que también es muy genérico, que suele pasar con todos los shows Sí. en general. Yo que me he Sí, leído más otros que One shonen Piece más es- actuales, me ha pasado lo mismo. Con Kimetsu no Yaiba me ha pasado lo mismo. Además, No lo entendía mismo nada. y- Eh, Sí, y me ha pasado con la de Hell's Paradise, me ha pasado con Milan Saga, me ha pasado con muchas. Sí, mm, sí. Sí. entonces. No, tienes toda la razón del mundo. Pero ahora dime, para ti, porque es una pregunta un poco puñetera, ¿eh? Para ti, ¿qué más hay malo dentro de One Piece? A ver, voy a sonar como súper conformista o tal, pero para mí ya está, es que no tiene. A mí es una serie que, como hemos dicho, me ha impactado. Es una serie que casi que me define como persona, la vivo muchísimo. Entonces, cosas que pueden haber negativas, que ahora mismo la verdad no se me ocurren, más allá de las no muertes, es que no tienen relevancia para mí. O sea, pueden haber, por ejemplo, cosas del humor un poco más misógino japonés, pero que un poco ya lo tienes como, bueno, es lo que es donde me he Es lo que metido hay, sí. y lo aceptas, pero incluso dentro de eso que es inevitable un poco, me parece que Oda, en comparación a otros autores, lo lleva muchísimo más mejor, no hay momentos de esos que dices, es que me está resultando desagradable Bueno, hay leer alguno. esto. Hay alguno porque yo el momento en Thriller Bark en el que Nami está, claro, entra el hombre invisible en la bañera y la empotra en la pared. O sea, yo como mujer, para mí eso fue muy violento. No, yo eso flipé cuando lo vi. Y no me esperaba algo así dentro de One Piece. No digo que sea algo malo, ¿eh? Porque creo que nos sorprenda de esta manera. Bueno, de esta manera, ya me entiendes. O sea, que una V no es de agrado de nadie. No. Pero lo que me vengo a referir es que no fue abusivo como podría haber sido en otro anime. Pues de hecho, mira, este es un momento como muy curioso porque yo creo que a todo el mundo nos choca muchísimo porque hasta ese momento nunca ha pasado nada remotamente parecido en One Piece y como que se ve como
como que no encaja, ¿no? Pues hace poco creo que leí que ese momento es como un tributo, o sea, porque Thriller Bark es un arco que está inspirado en el terror, ¿no? Y está inspirado como en muchas historias distintas. Y creo que es como un momento que simula un momento de una película, que ahora no sé en concreto cuál es, pero creo que simula un poco eso. Como no sé qué escena es, Claro. puede ser que después Puede haya ser, un poco claro. esta cosa japonesa que decimos, que no hacía falta, Pero estaba ahí. pero creo que precisamente buscaba incomodar, ¿sabes? Como No, que es una completamente. cosa... Eso lo consigo. Eso lo consigo. Sí, eso, A mí sin al duda menos alguna. me incomodó. Y de hecho, Pero me gusta en general en otros momentos porque los pocos momentos que pueden haber así más de fanservice y tal, que desgraciadamente están llevados sobre todo con el personaje de Sanji. y Robin. A Robin, De Robin. Uf, a mí a Robin me parece que la sexualizan muchísimo. Bueno, yo no lo veo tanto. Creo que también hay una cosa aquí a diferenciar de que es lo que es el anime y el manga. Sí, Porque vale, sí, claro. en el anime está todo muchísimo más exagerado. Igual que Sanji. Sanji está muchísimo más exagerado en lo que es el anime más que en el manga. El manga no recuerdo que sea tan baboso. No. De hecho, es el problema que tengo yo ahora mismo con Sanji es que lo exageran tanto en el anime que hace que me caiga mal. Sí. Y me da mucha rabia porque es Sanji. Sí. Y tengo ese sentimiento ahí... Hostia. ¿Ves? Esto pues también podría ser algo malo, que es para mí, pero dentro de lo que no la obra, sino del anime. El anime de la adaptación, sí. Pero lo que quería decir es que en estos momentos que hay, ¿no? De fanservice y que quizás pues a nosotros no nos gustan tanto, lo que me gusta en One Piece sobre todo es que siempre están castigados, o sea, nunca pasan por alto. ¿Sabes? Que en otros animes, Sí. Aunque no estén consentidos esos momentos, nos hacemos los locos, han pasado y ya está, ¿no? Entonces aquí lo que me gusta de Oda es que, bueno, lo tiene que hacer porque yo creo que también debe ser como una cosa que lo obligan a hacer. Puede ser. No digo que a él no le guste hacerlo, porque yo creo que a él le resulta gracioso. Bueno, a ver, al final realmente podemos ver que es el humor japonés. Sí, totalmente. O sea, lo vemos desde Dragon Ball, padre de todo esto, hasta los animes de hoy en día. Por ejemplo, Fire Force, para ti te incomoda mucho el fanservice. Bueno. O sea, claro. ahora, por ejemplo, en Gachiakuta, que está en emisión, bueno, no sé si está en emisión o no en el momento en el que escuchéis esto, pero también tiene mucho fanservice. Y el fanservice allí es la orden del día, porque al final es lo que les vende a los pajilletos de allí. O sea, a ver, no nos engañemos, es verdad. Sí, o sea, sí, no, el que... tema Lolitas y todo esto son cosas que a ellos les va mucho. Que a mí me parezca bien o mal, es un tema aparte, pero se plasma. Sí, es parte de su cultura y evidentemente pues está reflejado aquí. Pero bueno, eso. Más allá de eso, la verdad es que yo no tengo ningún problema. No. Es que One Piece podrá ser larga, pero cuando das el paso para verla, no te defrauda. Porque es que es muy buena. Es que no hay cosas... Hay pequeños detalles que no nos pueden gustar, pero es que es muy buena. Sí. Y mira, ahora se me acaba de ocurrir que en contrapunto a esto que decíamos que no nos gusta del fanservice, y aunque exista y es una realidad que no podemos evadir, un punto positivo a favor de Oda, y que creo que también se diferencia de muchas otras obras, sobre todo del shonen en concreto, es que en One Piece hay muchos personajes femeninos que están muy bien escritos y que tienen una relevancia muy fuerte en la obra. Y a mí, que yo suelo empatizar mucho con personajes femeninos, pues me gusta porque en muchas otras obras te voy a decir, bueno, hay este personaje que dice dos cosas y no vuelve a aparecer y está ahí para hacer el fanservice, ¿no? Y en cambio, en One Piece tengo un elenco de personajes femeninos que digo, joder, es que molan un puñado. Y ya no solo los protagonistas como pueden ser Nami y Robin, sino en general de personajes secundarios, que hay muchos muy hasta guays. Los malotes, tío, porque está Big Mom, que dices, un Yonko. Yo creo que ningún otro autor hubiera metido a un Yonko, bueno, a, digamos, una altura, no sé si me está entendiendo, que esté a ese nivel. Sí, como a uno de los protagonistas, claro, o sea, de los villanos protagonistas mujer, tan grandes. Porque es como que normalmente todos los malosos en los animes suelen ser hombres, a no ser que hablemos de hechicería. Pero cuando se habla de fuerza física,
normalmente se habla de hombres. Y es verdad que hasta tenemos a Ning Ning. Es que Big Mom es fuerza bruta. Es que desde que nace es fuerza bruta. Y en toda jerarquía, ¿no? Porque en los marines tenemos un representante femenino, en los Ichibukais tenemos un representante femenino, en los Yonko tenemos un representante femenino. Entonces, como que siempre Oda, aunque eso, el ratio, pues al final siempre va a ser reducido, pero como se ha encargado, que, o sea, ha pensado en plan de, no, yo quiero tener un representante femenino que sea importante en cada rango de poder de la obra. Entonces, pues a mí eso me parece muy guay, la verdad. Es muy guay. Sí. Y creo que ayuda también a que el world building, que creo que es uno de los puntos también muy fuertes de Oda, sea también consistente, porque al final es poco creíble, ¿no?, que en un mundo tan vasto, sobre todo como el de One Piece, no haya mujeres protagonistas de nada, ¿no? En este caso concreto. De hecho, es posible que el primer pirata que se nos muestra sea Alvida. Es Alvida, o sea, sí. Es Alvida, o sea, la primera que aparece es ya una mujer que realmente, si tú te paras a pensar y piensas en lo que era la piratería o lo que conocíamos todos como piratería, no cabía que una mujer fuera pirata. O sea, y realmente la primera que te mete en la frente, ¡pam!, Alvida, ¿sabes? Sí, es la primera villana de One Piece. Sí. Así que... Es curioso, pero es verdad que también es un detalle a tener en cuenta y que tiene mucha fuerza. Sí. Se nos había pasado completamente por alto. Todas las cosas que nos gustan, chicos, de One Piece. Mujeres al poder, empoderadas. Sí. Claro. Pero que quería también comentar una cosa que no quiero que se malpiense también de lo que hablábamos del fanservice. Vuelvo un poquito atrás, lo siento, ¿vale? Pero es que quiero también decir que el fanservice no solamente es con las chicas, ¿vale? O sea, quiero recalcar esto, que no quiero que se nos entienda mal. Cuando hablamos de fanservice tanto en hombres como mujeres. Porque con Zoro se pasan. Pero ahí ya no solo con Zoro, sino con otros personajes que también lo hacen. Simplemente quería ponerle al pastel a este tema, ¿vale? Pues lo siento, que sé que me he vuelto atrás. Me hizo mucha gracia ahora que has dicho eso, porque me acuerdo de un SBS, creo que era, que le preguntaron, bueno, las preguntas que le hacen a Oda en esos SBS son un poco extrañas, por decir como poco, pero uno de los fans que le lanzó una pregunta le dijo que si le podía decir como las medidas evidentemente se refería de Nami Robin, ¿no? Y lo que hizo Oda es decirle las medidas de Zoro, que decía que era el que tenía las tetas más grandes de toda la tripulación. Entonces a mí eso me hizo mucha gracia. Vamos a Oda, tío. En plan de que Oda es muy consciente de todas estas cosas. No me gusta, ¿eh? Lo curioso es que a él no le gusta. Bueno, yo creo que le gusta el nivel eso de que como japonés, pues hay cosas que le hacen gracia, ¿no? Que él las hace pensando en plan de esto a la gente le va a hacer gracia, y seguramente en Japón a mucha gente le hace gracia, pero es consciente de cómo es viste, de que los tiempos también cambian, incluso en Japón, ¿sabes? Y que al final hay cosas que hace unos años ni nos cuestionábamos, claro. Y ahora sabemos que no están bien. Entonces, pues está guay también como ver cómo evoluciona eso en la obra. Y bueno, ahora ya como para terminar este café, me gustaría puntualizar una cosa que llevamos hablando realmente durante todo el podcast, que la gente que hayáis visto One Piece, la que no, que si estáis aquí, imagino que habéis visto One Piece mínimamente seguro o vais al día. Pero se ha levantado últimamente lleva mucho tiempo realmente esta polémica. Bueno, siempre ha sido un poco, sí. Sobre la pereza que da ver One Piece por tantos capítulos. Yo lo único que quiero decir es que si le has dado la oportunidad y realmente no te llama la serie, no es necesario que te tragues 300 capítulos. One Piece quizás no es para ti. No es para todos. O sea, si no te gusta, déjalo. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, a ver, Pipli, un apunte. Sí que pasa. O sea, estás equivocado. O sea, One Piece es lo mejor que te ha podido pasar en tu vida. Si no lo has sentido así, dale otra vueltita, te lo vuelves a pensar, reflexionas, lo vuelves a mirar y ya verás que eso es así. Pero bueno, a ver. sí,
si queremos decir, bueno, Sí. no vamos a ser tan estrictos, pues entonces sí. Que quizás no es tu lo que ha momento dicho vital, pero claro, bueno, no pasa dale nada. otra oportunidad con el tiempo. Y sobre todo que si eres fan del anime, es que el impacto que tiene esta obra se merece una oportunidad. La segunda y la tercera y la cuarta, si quieres, pero se la merece. No quieres ser el pringado que cuando se acabe One Piece no vayas a vivir esa emoción, que vayas a estar fuera de Ahí esto. está. No quieres eso. Quieres formar parte de ese momento legendario en la Parte vida de del barco, todos. Parte de la tripulación. Que no lo hemos dicho, pero yo eso, Pili, no lo voy a llevar bien. O sea, cada vez nos estamos acercando más a ese momento y mira, es que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. O sea, me voy a hundir Sí, no. en la miseria cuando lleguemos a ese momento. En fin, dejemos de pensar en esto, por favor, porque me deprimo. Y hasta aquí el café de hoy. Esperamos que os haya gustado este primer episodio del podcast tanto como a nosotros nos ha gustado hacerlo. Por supuesto. Y sobre todo, si os ha gustado y queréis apoyarnos, recordaros que tenemos las redes sociales y compartiendo el vídeo, dando like, siguiéndonos. Nos podéis encontrar como @café-en-el-baratir. Casi lo digo mal, perdón. Y lo dicho, las redes son tanto Instagram como TikTok. Y también os recordamos que nos podéis escuchar tanto en Spotify como en YouTube, si lo preferís en versión vídeo. Y bueno, pues nada, lo que queremos sobre todo, es leer vuestros comentarios, así que por favor, daros vuestra opinión sobre todo lo que pensáis de One Piece, que nosotros nos encargaremos de leerlo. Así es, chicos, pues nos vemos en el próximo café. Hasta luego. ¡Chao!